Recordemos que Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa desde 2007 hasta 2013 y posteriormente, como es un hombre que ha trabajado mucho por la inclusión de aquellas personas que sufren algún tipo de incapacidad, la ONU se fijó en su trabajo y Ban Ki-moon personalmente lo invitó a trabajar en esa área de la que se ocupa también Naciones Unidas y que solo dejó Suiza para volver y encargarse de la campaña. ¿Por qué se ocupa tanto? Bueno, porque le interesa el tema, pero porque él mismo tiene una historia de discapacidad a partir de 1998 cuando le pegaron, lo atacaron a tiros por la espalda y se lesionó su médula y por lo tanto el hombre quedó parapléjico y por lo tanto se ha preocupado mucho. Miren, ayer por ejemplo las personas con discapacidad tenían todas las facilidades e incluso transporte gratuito para poder moverse. Pero aquellas personas que tienen más de 65 años y un poco más del 70% de discapacidad, le llevaban la urna a la casa para que pudiera votar. En ese sentido, está bien desarrollado el sistema electoral. Pero ha sido tan sucia la campaña que los observadores van a tener que manejar una mirada muy, pero muy fina. Pero fíjate, Pepe, también a partir de ahora, ¿no? Si es que no alcanzara, está cerca, no alcanzara este 40%, también hay algunos que dicen tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos, porque una eventual segunda vuelta, ya las especulaciones... Le podría complicar mucho. Sí, le podría complicar mucho, ¿no? Pero yo creo que estos minutos que vienen, estas horas, las próximas horas van a ser cruciales para saber si finalmente el candidato de ese hombre, del presidente Correa, que no ha tenido la posibilidad de participar y que ha dejado una marca, obviamente, después de 10 años en Ecuador, que será ciertamente imborrable. Algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal. Sí, a mis espaldas tengo la imagen de Lenín Moreno. Vamos a conocer los datos de Lenín Moreno. Lenín Moreno es un hombre de 63 años, vamos a ver bien la imagen de él. 63 años, casado con 3 hijas. Lo que decíamos antes, de 2007 a 2013 ha sido vicepresidente del 2 veces presidente Rafael Correa. 2013 a 2016 enviado especial de la ONU sobre discapacidad y accesibilidad. Ha trabajado mucho y dicen que muy bien allí precisamente en esa materia. Y en 2017 obviamente candidato a la presidencia de Ecuador, solamente dejó Suiza para esto. Vamos a ver Guillermo Lasso, en todos casos, los datos de Guillermo Lasso, que es el principal referente de la opositor, un hombre que viene del conservadurismo, un hombre que viene de la banca, un hombre proveniente de Guayaquil. Guillermo Lasso, que tiene 61 años, que es casado, que tiene 5 hijos. En 1999 fue ministro de Economía. En 2013 enfrentó al actual presidente Rafael Correa, pero perdió la elección presidencial frente a Rafael Correa y la perdió de un modo contundente. Obtuvo en aquel entonces poco más del 22% de los votos. Y en 2017 candidato a la presidencia de Ecuador. Algunas de las propuestas que incluye el señor Lasso, es que la economía está en problemas. Es una economía con un corsé importante, porque vamos a recordar que la economía de Ecuador está dolarizada. Está dolarizada. De hecho, cuando se instauró la dolarización, el principal asesor del presidente de aquel entonces, o uno de los referentes, fue Domingo Cavallo, que fue allí en condición de asesor, casi te diría que principal, les diría que principal. Nunca se apartó de la dolarización ese país y de hecho ese sistema en un principio, como suele suceder cuando se toma un sistema de este tipo, se volcó rápidamente y eso benefició a la administración Correa en obras de infraestructura, salud, vialidad, educación. Nos decía ayer, por ejemplo, el embajador juez que tal vez 3 de los mejores aeropuertos y de los aeropuertos más importantes y mejor diseñados de toda América Latina son 3 de los principales aeropuertos de Ecuador. Se ve la inversión de aquellos años, pero después, con la renta petrolera, se empezó a usar para otras cuestiones. La renta petrolera al principio rindió, pero posteriormente la renta petrolera, al igual que para Venezuela y para muchos otros países, ha caído dramáticamente. Y aquí se encuentran con un freno económico muy importante y con el corsé, que significa un sistema tan riguroso como es el de tener la economía dolarizada. Vamos a ver. Hasta el momento lo que se sabe es que la elección es mucho más amplia que para presidente y vicepresidente. Es para presidente, vicepresidente, una asamblea para la que se eligen 137 legisladores. Tienen un sistema unicameral, al igual que el de Venezuela, la Asamblea Legislativa, y 5 legisladores para el Congreso andino, para el Parlamento andino. Y además se hacía una consulta, una suerte de referéndum, lo que se conoce popularmente como pacto ético, que es lo que dejó como propuesta el presidente Rafael Correa casi como uno de sus últimos actos.
¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que participen de la vida política o aspiren a cargos en Ecuador y tengan dinero en paraísos fiscales, tienen un año aproximadamente como para poder traerlo. Ajá. Hasta un año para poder traerlo de regreso al país, y hasta ahora en ese referéndum que está incluido dentro del acta de la elección va ganando el sí al no por 54 a 45. Un dato importante por algo que mencionaba Federico hace un rato: si eventualmente Moreno no logra ganar en primera vuelta, se le puede complicar en segunda, porque está Cintia Viteri, que es la tercera en discordia, entre comillas, y que ha sacado, según los datos que nosotros tenemos y que vamos a chequear ya mismo, sacaría el 16% de los votos, y ya dijo que va a estar con Lasso. Así que vamos a ver. Vamos a tratar de saber más de esto con Andrés Donoso, que es un destacado periodista de Radio City de Guayaquil. Andrés, muy buenas tardes. Un saludo cordial desde Argentina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos a esta hora de la tarde desde acá, desde Ecuador. Bueno, queremos saber y queremos entender fundamentalmente cómo marcha el ritmo de ese escrutinio. Faltaba muy poquito, pero me parece que son horas determinantes. Sí, bueno, todavía no hay nada en concreto. Específicamente, hoy el Consejo Nacional Electoral indicó que en 3 días se entregarían los resultados sobre sobre las elecciones que vivimos ayer los ecuatorianos. Estaríamos hablando del día miércoles. Hasta el momento hay un escrutinio del 85%. Igual nosotros acá nos mantenemos a la expectativa de saber si hay o no hay una segunda vuelta, pero de parte de los periodistas, de parte de la gente de Alianza País, ellos parece que sí están totalmente casi seguros de que vamos a estar en una segunda vuelta. El presidente Rafael Correa hoy en la mañana citó un tuit donde dijo que habló de una posibilidad de una segunda vuelta, y que los simpatizantes de él deben de estar preparados ante una campaña nuevamente sucia por parte de la oposición. Vamos a ver, Andrés, cómo se apuraron ayer. Vimos una señal televisiva que corresponde a un medio local, y en donde ya decían que había ganado en primera vuelta el candidato oficialista, y hasta el presidente Correa se había apersonado a saludarlo a Lenín Moreno. ¿Cómo se ve todo eso transcurridas las horas? Bueno, en primera se había dicho que fue lo mismo que les puedo decir. O sea, en primeras horas estábamos a la incertidumbre. Se hablaba de que había ganado primero Lenín Moreno, luego se hablaba de una segunda vuelta. Alrededor de las 22 horas salió justamente Lenín Moreno a dar se puede decir, un saludo a todos sus simpatizantes allá en Quito, y obviamente él aseguraba en primera instancia de que sí, de que había ganado en primera vuelta, obviamente esperando los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, hoy en la mañana, en una entrevista con una cadena televisiva, él dijo que confían totalmente en el proceso de los escrutinios, pero en lo que tú decías ahora, hace pocos minutos, Correa primero señalaba de que había un triunfo en una segunda vuelta, pero conforme fueron avanzando los resultados, se hablaba de un empate, y prácticamente a las 12 de la noche de hoy, el proceso quedó estancado por razones de las cuales todavía no han sido específicas, y quedamos a la incertidumbre. Y hoy, obviamente, las autoridades indican que el día miércoles conoceríamos con exactitud si estaremos en una segunda vuelta electoral, la cual será el próximo mes de abril. Vamos a ver, la campaña fue muy brava. Que se haya estancado cuando falta un poquito más del 10% o 15% a esta altura de las circunstancias, no sé si les llama a ustedes la atención. A la distancia aquí llama la atención. ¿Qué opinan ustedes? Sí, bueno, eso fue lo que fue muy criticado justamente hoy en la mañana, cuando se enteraron de que obviamente el proceso se estancó. Decenas de simpatizantes de la alianza Creo Suma, que la cual es por parte de Guillermo Lasso, con el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, y el candidato por la vicepresidencia, Andrés Páez, exdiputado también, han salido a las calles y ahorita están en los bajos del Consejo Nacional Electoral, donde están pidiendo transparencia al proceso, están pidiendo sobre todo que cada voto sea legible y obviamente entreguen resultados coherentes acorde a lo que la gente ha votado. Anoche las redes sociales se inundaron de comentarios. Prácticamente la gente estaba no contenta con los resultados porque, en pocas palabras, acá en Ecuador no quieren un poco que continúe la tendencia de Alianza País.
Sin embargo, eso motivó que hoy las personas, al menos en Quito, salgan las personas a las calles, estén en los bajos del Consejo Nacional Electoral, estén pidiendo transparencia al proceso electoral. Andrés, ya estoy fuera de tiempo, muy cortito. En una segunda vuelta al candidato de Correa se le complicaría, ¿verdad? No te puedo decir con exactitud. Acuérdate, ¿qué te puedo decir? Todo depende de la campaña que le haga Guillermo Lasso o la campaña que le haga Lenín Moreno, porque aquí en ambos casos, ambos tienen armas que utilizan como recuerdos del feriado bancario, o en el caso de Lenín Moreno, o en el caso de Guillermo Lasso, los casos de corrupción que han salpicado en los últimos días al gobierno. Entonces, ambos tienen armas, se puede decir, letales para luchar en la campaña. Andrés, gracias por tu tiempo. A ustedes y que tengan una buena tarde. Nuestro colega es Andrés Donoso de Radio City de Guayaquil y nos pinta, bueno, el cuadro estancado, entre comillas, cuando falta tal vez un poquito menos de un 15% por escrutar. Les invito a compartir testimonios de los principales referentes de esta elección. Dale. Muchísimas gracias a todos. Este éxito no hubiera sido posible sin la colaboración de todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir fielmente los postulados que estuvieron marcados desde un comienzo de continuar la revolución ciudadana y fortalecerla, porque de eso se trata, este es el objetivo. La segunda vuelta electoral la confirman el escrutinio de más del 60% de las actas y además los resultados que acaba de informar al Ecuador, participación ciudadana.